En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, el último, si os ayuda así a encontrarlo. Crónicas tiene dos libros, primero y segundo. Vamos a leer en el primero, en el capítulo 29. Después de un tiempo, dice la palabra, que estaba levantando David una ofrenda para el templo, una ofrenda para levantar ese templo grandioso. Recogieron una gran cantidad de dinero, recogieron una gran cantidad incluso de piedras preciosas, de cosas muy valiosas. Y cuando termina de recoger esta ofrenda para Dios, donde todo el pueblo se alegró muchísimo por haber contribuido voluntariamente por sus diezmos, donde pusieron todo su corazón a Dios, David levanta esta palabra. El rey David levanta esta palabra. Versículo 10. Asimismo se alegró mucho también el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. Amén. Este es uno de los textos donde muchas veces se predica y se habla para hablar sobre diezmos y ofrendas. Yo no me quiero quedar ahí, no quiero caer en esa pequeñez, ¿no?, de solamente para los diezmos y para las ofrendas. Tenemos que entender qué significa esta palabra. Después del mensaje de la semana pasada, donde Dios nos hablaba de persecución y los problemas y las dificultades que como hijos de Dios pasamos, como el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, pasó por esos problemas y dificultades. Hoy me hacía preguntas empezando este mensaje: ¿qué debemos de hacer para que todos nuestros problemas sean solucionados en un instante? Para que nuestro cuerpo sea restaurado de la enfermedad. ¿Qué debemos de hacer para que la iglesia sea reavivada y no esperar a que termine el verano simplemente para que vengan los miembros que están de vacaciones y pensemos y creamos, ¡hala, que ha crecido la iglesia! No, no es eso, es que han venido los que están de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente la iglesia sea reavivada y crezca? ¿Y cómo podemos solucionar, sobre todo, lo más importante, cómo solucionar los verdaderos problemas, que son los problemas espirituales que tenemos todos y cada uno de nosotros todavía dentro de nuestra vida? ¿Cómo solucionar eso? ¿Cuál es el camino correcto? Podríamos decir, ampliando un poquito más el círculo, ¿cuál es el camino correcto para comenzar, para empezar lo que llamamos una vida cristiana correcta, exitosa, de tener victoria? Si vemos todas estas cosas que hemos mencionado juntamente con el mensaje de la semana pasada, persecuciones y demás, podemos ver que todos estos problemas tampoco son tan difíciles como tú crees. Tampoco es tan complicado. No son tan grandiosos, podríamos decirlo de alguna manera. O por lo menos son menos de lo que tú te puedas imaginar que lo son. No voy a quitar ahora hierro al asunto y decir, no, es que bueno, los problemas... No, hay problemas, es verdad, están ahí. Pero quizás no sean tan grandiosos como los que nosotros a veces podemos pensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en primer lugar? En primer lugar y antes de todo,
y estamos hablando durante estas semanas de atrás, hemos hablado mucho sobre restauración. Y creo que le voy a pisar por lo menos el título al mensaje que dio el diácono Jomi, ¿verdad? Que habló sobre restauración de la fe, ¿verdad? Me acordaba de ese mensaje y digo, tenemos que ir más allá, tenemos que ir un poquito más allá, porque todas las respuestas comienzan cuando realmente nosotros restauramos nuestra fe en Dios. Ahí es el comienzo de todo. Todas las respuestas comienzan con esa restauración, pero con esa restauración de una verdadera fe. De una fe, voy a quizás a ponerlo, una fe que realmente sea una fe verdadera. ¿Por qué digo una fe verdadera? Porque no todas las fes, todo lo que llamamos fe, mejor dicho, todo lo que llamamos fe, no siempre es fe. Lo llamamos fe, pero no todo es fe. La fe de la que por lo menos hoy estoy hablando aquí, o de la que quiero hoy empezar a hablar, es sobre una fe que tiene que ser en la fe de creer, empezando por lo que llamamos la soberanía realmente de Dios. Este es el gran mensaje, soberanía de Dios. Hablamos mucho sobre la soberanía de Dios. Lo mencionamos mucho, pero no sé si llegamos a entender bien o claramente qué es la soberanía de Dios. Por eso hay varios principios que hablan sobre la soberanía de Dios o que son necesarios que tratemos para que podamos entender qué es realmente la soberanía de Dios. Hay muchos problemas delante de nosotros, podemos verlos, hay muchos problemas, donde tenemos que tomar cada día decisiones, donde cada día tenemos que, entre varias opciones que tenemos por delante, debemos de escoger una de ellas, y muchas veces no sabemos. La medida estándar para hacerlo correctamente debería de ser la fe, cuando tenemos que tomar decisiones o tenemos que tomar opciones en algunos parámetros. La medida debería de ser precisamente la fe para tomar cualquier decisión. Algunas personas a menudo confunden la diligencia, el ser personas diligentes, como un signo de buena fe. Pero son personas que son diligentes y la gente los ve y dice, son personas trabajadoras, diligentes, y lo encuentran impresionante cuando lo ven. Lo ven trabajar y dicen, wow, esta persona, qué diligente es, qué buena persona es. Trabaja mucho, se esfuerza mucho. Es que eso tiene que tener buena fe. Pero la fe y la diligencia o el ser diligentes no tienen nada que ver. Hay muchas personas que son muy diligentes, pero no tienen fe. Simplemente son diligentes, responsables, trabajadores. Pon el adjetivo que tú quieras. Pero no tiene nada que ver con la fe. No podemos contar con el juicio del sentir humano para determinar si una persona tiene fe o no. O si esa fe que tiene es una fe correcta, verdadera o no. No vale nuestro criterio, nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque no está bien enfocado. Mi esposa me comentaba que estaba viendo esta semana un mensaje de un no pastor, sino de un doctor, un profesor. Y estaba escuchándolo por televisión, uno de esos canales de televisión, y hablaba precisamente de la fe. ¿Y qué decía? Dice, la gente está muy equivocada en la fe. La fe se cree que es simplemente pedir cuando, yo creo que venga un milagro. Pero eso no es fe. Tengo fe en que Dios va a sanar a mi hijo. Pero es que eso tampoco es fe. Eso es tu esperanza. Porque eso mismo piensa la gente. La gente cuando tiene un familiar enfermo, ¿qué está diciendo? Que se sane. Cuando ha ocurrido este accidente en Galicia, mucha gente estaba diciendo, ay, yo sé que mi familiar no va a ser. Tengo fe en que mi familiar ha salido a salvo o está bien. ¿Eso es fe? Entonces la gente del mundo tiene más fe que nosotros. Eso es una esperanza, una ilusión, un anhelo, un deseo profundo, pero que muchas veces también entre los creyentes confundimos eso. Confundimos eso. Ayer la profesora de Remanentes, Kimi, me dio una palabra, compartiendo. Es que a veces pensamos, cuando oramos, me compartía ella, en otro contexto, pero decía, a veces pensamos, cuando oramos,
que Dios es nuestro colaborador. Es Dios quien nos colabora a nosotros. Nos lo decía, ya digo, en otro contexto. Llegamos a un examen y llegan los chavales. Yo creo que Dios va a hacer que apruebe. Tengo fe en que Dios me va a dar para que apruebe. ¿Eso es fe? Es un deseo, es un anhelo. Pero, ay, Señor, que apruebe. No, primero estudia. Esfuérzate en el cumplir tu responsabilidad. Estudia, prepárate. Que Dios te dé fuerza para que puedas hacerlo. Pero, Señor, que apruebe. A eso le podríamos llamar algo que Jesús tuvo que llamar al diablo. Le tuvo que decir al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Porque ¿qué es lo que estamos pidiendo? No estudio, que Dios me resuelva el problema. No está diciendo eso. A veces pensamos, Señor, dame salud. Señor, que me vayan bien las cosas. Señor, haz que mi trabajo vaya bien. Señor, dame un trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Realmente me gustaba esa expresión que empleaba Kimi. Decía, Dios es nuestro colaborador. En vez de ser nosotros colaborador de Dios y de la obra que Dios tiene para la iglesia y para el mundo. Pero hemos cambiado el término. Tenemos que entender bien qué es fe. Fe no es eso. Yo tengo fe que Dios me va a ayudar a... Sí, tú estudia, prepárate, haz las cosas y luego que Dios te dé gracia y fuerza para ello. Pero no es ese tipo de fe del que estamos hablando. No es ese tipo de fe del que nosotros estamos estableciendo. No es eso. Hay gente que dice, yo creo, tengo fe en que Dios va a hacer tal cosa, pero ¿en qué estamos teniendo la fe? No la ponemos en Cristo. La estamos poniendo en la misma fe. Como creo que tengo fe, porque como tengo fe, Dios tiene que obrar. Es fe en la fe. Es lo que se suele llamar la superfe. Porque es fe en la fe. ¿Qué significa? No funciona. Porque, ¿dónde lo dice la palabra de Dios eso? ¿Dónde dice en la Escritura que Dios tenga que hacer todo eso? Yo es que todavía no lo he encontrado. Y yo no puedo orar en fe si Dios no me ha dado primero una palabra. Si Dios no me pone en la palabra que yo ore por eso, ya puedes orar todo lo que tú quieras. Dios no va a responder. Porque Dios responde lo que está escrito en su palabra. No en otro lugar. Por eso cuando a veces los profetas o Dios da una palabra a alguien, que no estamos poniendo en duda ese ministerio, pero esa palabra tiene que venir refrendada de la Escritura. Porque si esa palabra que dicen que viene de parte de Dios no está refrendada en la Biblia, yo no digo que no sea verdadera ni falsa, ni dejo de decir eso, pero simplemente yo me doy un paso atrás y digo, voy a dejarlo en cuarentena. ¿Por qué? Porque tengo que ver que realmente la palabra de Dios lo dice. Si no, yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque yo creo realmente en la soberanía de Dios. Donde mi fe está puesta es realmente en la soberanía de Dios. Donde yo tengo que poner mi fe no es en esas cosas, sino lo que realmente es que Dios es soberano. Que todo, como hemos leído en la palabra, todo es tuyo, Señor. Toda la gloria es tuya. Si tenemos algo es porque tú me lo has dado. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo quiero hoy, dar este principio. Que podemos tener esa gran fe. Fe, que es lo que tengo que restaurar. Fe. Creer es lo que primero yo tengo que hacer. Tenemos que ser capaces de tomar una decisión de fe cuando estamos enfrentando dificultades. Es esa determinación de creer que en medio de toda decisión importante que yo tenga que tomar, Dios es soberano. Que Dios es el que realmente hace toda la obra. Esa debe de ser la decisión más importante de tu vida. Que en todos esos momentos, en todas esas circunstancias, yo pueda ver y restaurar la fe en la soberanía de Dios. El problema es que leemos la Biblia, pero nuestros ojos no lo ven. Y a veces eso nos dificulta. Y a veces lo que vemos es justamente lo contrario. El problema es que lo contrario de fe se llama
incredulidad. Digamos las cosas por su nombre. Es así. O creo o no creo. O tengo fe o realmente no la tengo. No digo fe de creer en Dios. Nadie está dudando de eso. Pero sí sobre la fe de la soberanía de Dios y que Dios está al control de todas las cosas. Es ahí donde estoy hablando. ¿De acuerdo? En ese nivel. No estoy enjuiciando la fe de creer en Dios, ni estoy enjuiciando la fe de salvación de cada uno de nosotros. No, eso está claro. Todos estamos ahí. Pero yo tengo que ver esta realidad. Tenemos que desenmascarar el verdadero problema por el cual no vienen respuestas, por el cual fracasamos en muchísimas de las veces, porque no vemos esta realidad. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver que todos los problemas, iba a decir la mayoría o el 100%, voy a decir para no ser, el 99% de nuestros problemas normalmente vienen por causa de la incredulidad. Por ese problema es que viene la mayoría de las dificultades. Por eso decimos la incredulidad, comparado en nuestros tiempos, sería como la enfermedad del cáncer. Hoy hablamos, se oye esa palabra y te echas a temblar. ¿Sí o no? Una de las palabras más impactantes es cuando un médico te dice, venga, siéntese que tengo que hablar con usted. Porque la biopsia que he hecho, y tú ya no hace falta que te diga más. Tú ya estás temblando. Y ahí sí que tiemblan todos, hasta los tíos, los hombres más fuertes, más hombres como Castillo, se derrumban delante de una palabra. Es así. En el campo espiritual, incredulidad es lo mismo, pero no le damos el mismo ímpetu ni el mismo impacto. Pero es exactamente lo mismo en mi esencia espiritual. Cuando el cáncer entra en la vida de una persona, no es fácil que salga. Los que vivimos, hemos vivido de cerca algún familiar, alguien conocido, algún hermano en la iglesia, cuando lo vivimos, nos damos cuenta de esta verdad. No es fácil, es muy complicado solventar este problema. Es por eso que, sin haber tomado una decisión de fe, te encuentras en este proceso de incredulidad y te encuentras en esta enfermedad espiritual que, al igual que el cáncer en el cuerpo, la incredulidad en el creyente es tan grave y tan difícil de sacar. No me estoy equivocando, es decir, estaba pensando, ¿es posible ese tipo de incredulidad entre los creyentes? Sí. No me estoy equivocando, sé que es así. Ocurre. Está ocurriendo. Por eso es esta palabra que Dios nos da hoy, porque es así. Pero pastor, ¿cómo es posible que en creyentes, hijos de Dios, pueda existir esa incredulidad llamada cáncer? Sí, no empieza de la noche a la mañana. No es que un día yo amanezco y digo, hoy ya no creo, hoy soy incrédulo. No es así, no es eso como funciona. Es algo que funciona poco a poco, que va aumentando a lo largo de tu vida. Esa incredulidad que va pasando poco a poco, porque pasan circunstancias a nuestro alrededor. Porque hay veces que vienen, de repente pasa algo y sin que sepas por qué o cómo te encuentras de pronto soltando palabras de incredulidad, no sabes cómo. Pero llega un momento ante una circunstancia, ¡plaf!, salta. Rompo todo, se acabó todo, lo dejo todo. ¿Qué es eso? ¿Apareció de un día para otro eso? No, poco a poco fue saliendo, poco a poco fue entrando. Cáncer poco a poco fue minando. De pronto llega un día, ¡pah!, lo dejo todo. Y tú de pronto te quedas, pero si parecía que tenías una fe, una vida de fe más o menos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Poco a poco. A veces podemos caer en la incredulidad cuando afrontamos problemas de pérdidas personales. Ser querido, cuando pasa algo, cuando estás afrontando circunstancias difíciles, cuando a veces estamos en situaciones complicadas, cuando vives enraizado en la incredulidad, tú puedes encontrar cayendo en ella, aun cuando estás recibiendo mucha gracia de parte de Dios.
Y puedes estar recibiendo gracia de parte de Dios y estar cayendo en la incredulidad. ¿Cómo es posible? Porque no estamos viendo ni restaurando la soberanía de Dios. ¿Por qué la semana pasada hablaba sobre la persecución y decía, hay veces que Dios suelta la persecución, deja la persecución? Y yo a veces veo como algunos hermanos abren los ojos como diciendo, ¿que Dios hace eso? Es la soberanía de Dios. ¿Y quién soy yo para juzgarle a Dios? Si tienes duda, vuelve a leer el texto que hemos leído hoy. Y si tienes algún criterio que le tengas que decir a Dios, coge ese texto, léetelo, luego habla con Dios. Pero primero léete lo que dice la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces mal enfocamos la fe. Ah, es que Dios lo puede hacer todo, ¿lo crees? Sí. ¿Estás seguro? No me lo creo. ¿Por qué? Porque enseguida aparece incredulidad. Aparece, está ahí. La incredulidad, que es algo imperceptible, se revela a través de nuestra personalidad. ¿Os acordamos? La semana pasada hablamos sobre esto. Cuando hacíamos ese círculo, nuestra forma exterior, lo que es simplemente las cosas que se ven por fuera. Lo más importante, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Cuál es mi estado espiritual? Eso es lo importante. La incredulidad llega de tal manera a penetrar en nuestras áreas de nuestra vida que llega a lo más profundo de nuestro ser, llega a nuestra alma, a nuestro espíritu, de tal manera que lo que sale sigue siendo incredulidad. ¿Por qué? Ha entrado en tu espíritu y en tu alma de tal manera que lo que sale es incredulidad. Y no es solamente lo que dice tu palabra, lo que hacen tus gestos, lo que hacen tus acciones. Yo creo mucho, pero tus gestos dicen otra cosa. Aquí decimos, creemos que Dios es todopoderoso, pero cuando salimos nuestras acciones nos están hablando de otra cosa. A Dios sabe dónde está nuestra fe. Pero ¿sabes? El diablo también sabe dónde está vuestra fe. Podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no le engañamos. Y al diablo tampoco. El diablo sabe dónde estamos. Puede parecer insignificante esta incredulidad, pero como las células del cáncer que tampoco se ven, no se destruyen completamente hasta el final. Puedes ir frenando, pero es muy difícil. Es por eso que alguien que vive perdido en la incredulidad, a pesar de su fe en Jesús y a pesar de su salvación, y aun a pesar de que es un hijo de Dios salvo, vive vidas de fracaso. Viven fracasadas en su vida. Y tienen fe en la salvación porque tienen fe en Cristo. No pasa nada, están ahí. La fe que es inherente en una persona es demasiado importante. Por eso es que debemos restaurar la fe de creer en la soberanía de Dios. Yo os bendigo, oro, para que podamos restaurar la verdadera fe, que podamos restaurar esta verdadera fe en nuestras vidas. Y lo digo aquí en este contexto, decía, pastor, que estamos en una iglesia que aparentemente no importa, tenemos que restaurar esta fe, porque puede ser que tengamos difícil tener fe y no podamos ver la palabra de Dios que está escrita, porque hay muchas veces cuando nosotros no lo vemos, lo primero que hacemos es que vamos a caer en nuestro humanismo, vamos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera. El humanismo puede hacer que aparentemente tengamos resultados en una persona. Y tú ves una persona que tiene resultados y dices, hombre, qué bien le va a fulanito, a menganito, eso es que cree mucho y tiene mucha fe. No, no necesariamente. Puede estar llena de incredulidad, pero como es una persona que trabaja bien, tiene resultados momentáneos. Está ahí. Ahora, ¿qué significa? Al final, cuando haya pasado su esfuerzo y se haya quedado sin esas fuerzas, volveremos a caer en ese problema. Si eres consciente de esto, no uses nunca el humanismo. Jamás. No uses nunca el humanismo. Si alguien te dice que lo uses, que esfuérzate, trabaja mucho, no lo utilices. Si alguien te dice, no, que tienes que ser muy diligente, no lo utilices el humanismo. Cree en la soberanía de Dios. Restaura tu fe.
No es el esfuerzo que tú puedas hacer, es la fe que tú tienes que restaurar. No es un problema de hacer, es un problema de fe. Pero yo ya tengo fe. Restauro la fe en la soberanía de Dios. Entonces, yo no te voy a decir que no tengas fe, no te digo que no seas salvo porque no tengas fe, pero restaura la fe en la soberanía de Dios. En las cosas que están pasando y las cosas que están ocurriendo. Es lo primero que tenemos que hacer pensando en cualquier entrenamiento, tiene que ser este. A primera vista, a simple vista, puede parecer como si muchas personas tuvieran una buena fe, pero mirando de cerca encontrarás que no hay muchas personas que en realidad tengan fe. Y es más, curiosamente, parece que la gente, los creyentes nuevos, parece que a veces tienen más fe que los creyentes que tienen más tiempo. Y hay quien dice, no puede ser eso. Yo te digo, sí que puede ser. Pero vamos, lo más fácil que ocurra es eso. Que un nuevo creyente tenga más fe que un creyente que lleva años en la iglesia es lo más normal que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque tú tienes un bagaje que han ocurrido tantas cosas en tu vida que poco a poco, por circunstancias, por problemas, por disputas, por divisiones, por lo que tú quieras, ese cáncer va penetrando y va penetrando. Al final terminas cayendo en el humanismo. Un nuevo creyente no ha llevado ese proceso. Y yo os bendigo para que todo nuevo creyente no paséis ese proceso. Manteneros en la fe, en la soberanía de Dios. No miréis el humanismo. No miréis las circunstancias. Restaura tu fe, que Dios es soberano. Que todo está en el hueco de la mano de Dios. Restaura esa fe. Sé como ese nuevo creyente, ese creyente nuevo que dices, lleva 4 días y fíjate, ¿qué fe tiene? Restáurala en tu vida también. Aunque tengas 20, 30 años en la congregación, restáurala también. Porque es seguro que Dios está al control de nuestras vidas. Dios no se olvidó de ti esta mañana. ¿Estás aquí? Significa, Dios permitió que tú hoy tuvieras vida para estar aquí. No se olvidó. Voy a despertar a estos dormilones. ¿Para qué? Para que hoy estén aquí. No se olvidó de ti esta mañana. No se olvidó de ti tampoco en los problemas o en las circunstancias. Por eso hoy en este día, título de oración que tienes que tener, sugiero, es desarraiga tu incredulidad. Desarráigala. Arranca esa incredulidad. No en el Dios que ya sé que tenéis. Desarraiga esa incredulidad en la soberanía de Dios. Porque este es el principio. Y por eso he empezado por el segundo punto. Porque cuando somos capaces de desarraigar la incredulidad, es cuando yo voy a poder restaurar la verdadera fe. Desarraiga la incredulidad. Restaura la fe que viene de parte de Dios. Personas son importantes o personas que sean insignificantes, que tengan dinero o sean pobres, da lo mismo. Todos estamos en las manos de Dios. No creas que porque tenemos poco, estamos en las manos de Dios. Como tengo mucho, no me hace falta. Da igual, piensa lo que quieras, todos estamos en las manos de Dios. Los más inteligentes son los menos inteligentes. Hay muchos casos donde la gente que sufrió dificultades espirituales o dificultades mundanas o dificultades del mundo creen en Jesús y vienen a la iglesia y desarrollan una excelente fe, aun habiendo pasado circunstancias tremendas, no importa. No importa si tienen mucho o poco, si has tenido o has dejado de tener. Hay personas que han venido a la iglesia porque tienen muchísimos problemas. Otros han venido a la iglesia para dar gracias a Dios porque en la vida todo le ha ido bien. Da igual por una causa o por otra. Simplemente tienes que desarrollar esta fe. Simplemente es tener esta fe. Alimenta esta fe viniendo delante del Señor con un corazón puro. Tenemos que alimentar esta fe. Si nosotros no alimentamos la fe, evidentemente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué problemas van a venir? Por eso yo tengo que alimentar la fe. ¿Cómo voy a alimentar la fe? Es fácil, Dios nos está dando una palabra. Dios nos da una palabra.
Necesito esa palabra para alimentarme. Pero esa palabra va unida a lo que yo tengo que hacer también durante la semana. Es mi oración. Orando con esa palabra. Dios sí o sí va a dar respuestas a esa oración porque está unida la palabra y la oración. La oración y la respuesta va a venir. No puedo perder la palabra. Cuando pierdo la palabra, pierdo la oración. Si pierdo la oración, pierdo la respuesta. Si pierdo la oración, ¿qué respuesta voy a tener en mi vida? Voy a perderla. Puedo orar, pero si no tengo la palabra, ¿qué vas a orar? ¿Dónde vas a depositar tu fe? Volvemos nuevamente al principio. Voy a depositar mi fe en mi humanismo. Voy a depositar mi fe en mi personalidad. ¿Qué me va a llevar todo esto? Sumado, se llama fracaso. Amén. ¿Por qué es tan importante el culto? ¿Por qué mantenemos culto? Escuchando el mensaje del pastor Rubio ayer decía, ¿por qué mantenemos culto? Todos tenemos internet en casa. ¿Por qué pagamos su local? ¿Por qué no gastamos dinero en la luz? ¿Por qué hacemos el diario de oración? ¿Por qué nos congregamos? Quizás algún hermano está en casa esperando, ay, a ver si Darío rápido lo descarga y para esta tarde ya ponerme a escuchar el mensaje. ¿Por qué no has venido? Si no has venido porque estás enfermo, está bien. Estás enfermo, no te voy a hacer que venga, pero ¿por qué no has venido? Perdemos el poder de la unidad. Perdemos unidad. Perdemos concepto cuerpo. Nos debilitamos. Ahora no importa, aunque escuches el mismo mensaje por internet, no es lo mismo porque no estamos dando culto juntos. No es la palabra solo, es el conjunto de todas las cosas que nos hace un cuerpo. Y ahí está la bendición de Dios. Y necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos esa fe. Restaurar esa fe. Para salir de la incredulidad y que la soberanía de Dios se establezca en mi vida. Si no es así, yo no voy a poder entender jamás los acontecimientos que están pasando en el mundo. Esta semana todos creo que nos chocó mucho, ¿verdad? El impacto de la tragedia en La Coruña. Ese tren que se estrella, las imágenes terroríficas de ese impacto. La gente queda ahí, ¿verdad? 80 personas. Bueno, 78 creo que era en el último. Quedan ahí por esas imágenes. Impactantes. Pero ¿cuántos están muriendo al día? ¿Cuántas mueren al día? Simplemente la tragedia es ¿por qué? Porque ha sido junto todo. En un momento, ¡pum! 78 de golpe. Pero ¿cuántos están muriendo al día? ¿Cuántos? Cientos están muriendo cada día. ¿Cuántos han muerto hoy en España? Por accidentes, por enfermedad, por vejez, por... Cientos, no sé la estadística, no puedo decir un número porque no la conozco, pero seguro que muchos. Pero no nos impacta tanto, ¿verdad? No nos impacta tanto. Es decir, porque lo estamos viendo por televisión, ¡paf! De golpe, ¡boom! En un décimas de segundo. Nos impacta. Pero están muriendo muchas personas en el mundo. Tenemos que restaurar la fe y la soberanía de Dios. Van a pasar cosas como estas. Y no vamos a tener respuestas en el mundo. Nos preocupamos, no sabemos por qué han muerto 78 personas y nos preguntan, ¿por qué han muerto 78 personas? Pero es que están muriendo cientos. Y a nadie le importa. Y esos cientos tenemos que darle una respuesta. Está dentro del plan de Dios también. ¿Cómo es posible? Todos los días muere gente.
Y a nadie se le rasgan las vestiduras. En Egipto están muriendo también, han muerto no sé cuántos, cientos llevan ya por las manifestaciones, pero eso no nos importa porque está muy lejos de nosotros. Es decir, no es que no nos importe, no nos impacta tanto, quiero decir. No te golpea tanto la imagen, porque está muy lejos y tienen nombres raros. Pero estos son de casa. No tenemos respuestas. Y vienen dificultades, pero no tenemos respuestas. Vienen realmente nuestro humanismo y no tenemos respuestas por qué ocurre. Es la soberanía de Dios. Y yo tengo que alimentar mi fe en esta soberanía de Dios. Porque vamos a ver cosas como esta. Claro que las vamos a ver. Si el mundo cada vez está peor, por decirlo de alguna manera, necesitamos restaurar, alimentar nuestra fe, realmente nuestra fe en la soberanía de Dios. No tenemos que caer en ello. No tenemos que caer. Un día un líder me preguntó o me presentó sus quejas acerca de la iglesia. A veces ocurre, ¿verdad? No, es que pastor, es que todo va mal. Todo. A veces ocurre, ¿no? Que un diácono o algún líder dice esto. Y en cierto modo le contesté, puede que tenga razón, es verdad, puede que sea así como tú estás viendo. Sin embargo, aún así, aunque veas problemas, aunque veas dificultades, aunque veas lo que veas, no guardes la incredulidad. No guardes tu incredulidad en el corazón. Es que, pastor, tú no sabes lo que ha hecho fulanito. No lo guardes en tu corazón. Ora a Dios. No te guardes la incredulidad. Es que... No te guardes la incredulidad. Ora a Dios. ¿No te dio Dios evidencias en el pasado? ¿No Dios te dio evidencias cuando sufrías esa grave enfermedad y Dios estuvo contigo? ¿Dios no te sanó? ¿No estuvo Dios contigo cuando te sacó de tu problema? ¿Ya no te acuerdas cuando Dios te sacó del problema? ¿Ya no te acuerdas cuando Dios te dio esa bendición? ¿Ya no te acuerdas cuando Dios restauró tu familia? ¿Ya no te acuerdas el problema que tú tenías antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estabas? ¿Ya no te recuerdas dónde estabas todas estas cosas? Restaura la oración con el mismo corazón que tuviste entonces. Restaura tu fe y la oración igual que cuando tú estabas en esa situación crítica y clamabas a Dios día y noche. Restaura esa fe. Desarraiga la incredulidad. No te quedes en esa incredulidad. Es mucho más fácil, y esto es algo que es obvio, es mucho más fácil caer en la incredulidad que restaurar la fe. ¿Verdad? No he dicho nada nuevo. Creo que todos lo sabemos. Es más fácil, ¿verdad?, que caigamos en la incredulidad que restaurar la fe. Por eso digo, la incredulidad no hace falta que la alimentes, esa se alimenta sola. ¿Vale? Come comida rápida de esa, tipo hamburger y todas esas cosas. No, hay que alimentar bien el espíritu. Hay que alimentar y restaurar la fe. La incredulidad se alimenta sola, o sea, es decir, es como el cáncer que se alimenta de sí mismo, ¿verdad? La fe tenemos que alimentarla. Tenemos que vivirla. No te preocupes. No te preocupes. Dios sabe de tu ineficacia. Dios sabe de tu debilidad. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe. ¿Por qué? Porque es Dios todopoderoso. Dios sabe todas las cosas. Dios no nos llamó por equivocación. Algunos podemos pensar eso. No nos llamó por equivocación. Dios no miró un día y buscó a alguien y entonces dice, hombre, mira, ahí pasa por ahí. Oye, Pedro, que... Dios no se encontró a Pedro por casualidad remendando las redes del barco, ¿verdad? Hay alguien que puede pensar, no, pasaba por ahí y dijo, hombre, Pedro, ve, tú mismo. Hombre, Mateo, tú que estás ahí recogiendo los dineros, tú me sería bueno para... vete conmigo. ¿Tú crees que Dios hizo así las cosas? ¿Tú crees que Jesús hizo así las cosas? Dios conocía a Pedro, sabía cómo era Pedro. Sabía cómo era Judas. ¿O es que no sabía que Judas lo iba a traicionar?
Sabía, no se equivocó con ninguno de ellos. Nosotros sí nos equivocamos. La Biblia también dice, los discípulos se equivocaron también. ¿Os acordáis cuando se suicidó Judas? En el libro de Hechos, ¿qué es lo primero que hicieron los discípulos? Vamos a coger a otro apóstol, ¿verdad? Vamos a echar suertes a ver qué discípulo es el que vamos a levantar como apóstol. ¿Quién es el que Dios tenía preparado? Pablo. ¿Se equivocan? Claro que se equivocan. Pero Dios no. Los hombres sí, levantaron a otro y está ahí. Y su nombre está en la Biblia. Gloria a Dios, salvo, gloria a Dios. Pero Dios no se equivoca. Pablo, no importa lo que los cabezones estos hayan hecho, tú eres el que yo he escogido. Sé de tus debilidades, sé de tus fortalezas, sé de quién eres y de dónde vienes. Dios no se equivoca con ninguno de nosotros. ¿No te dio Dios esas evidencias desde el principio? Dios nos conoce completa y perfectamente desde antes de la fundación del mundo y aún así, Él nos llamó. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Soberanía de Dios. ¿Por qué nos llamó a nosotros? Soberanía de Dios. Un cierto acontecimiento puede parecer un problema para algunos, pero un gran acontecimiento para otros. Tenemos que ver y quedarnos simplemente en eso. Debemos de restaurar nuestra fe. Tenemos que restaurarla porque Dios nos ha llamado como los más importantes y las figuras principales para la evangelización del mundo. Obreros y líderes que Dios quiere levantar, aunque estén en aflicción y en problema. Dios no se ha equivocado contigo. Dios te llamó y te escogió para ese proceso de la evangelización del mundo. No importa lo que estés pasando, Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus limitaciones. Dios conoce de lo que careces. ¿No lo va a saber Él, que te creó? Y sabe todas estas cosas. Sabe que sin esta fe, que sin esta comprensión de esta palabra, cada creyente enfermará y perderá la fuerza espiritual. Dios sabe también esto. Los creyentes deben de saber que el hecho de que los obreros han sido ungidos es porque Dios tiene un plan para ellos. Y aun pase lo que pase, las circunstancias que pasen, nada le puede apartar porque Dios es soberano. Y la soberanía de Dios sí o sí se va a cumplir. No importa. Tú verás que creyentes, personas que tienen una verdadera fe, aunque vengan los problemas y las dificultades, no caen en la incredulidad. Que sus títulos de oración cambian. Ya no es ¿por qué? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿cuándo vas a parar esto? La oración cambia, decíamos la semana pasada. Hoy vuelvo a decir lo mismo. La oración cambia. Señor, ¿cuál es tu plan por el cual están pasando estas circunstancias en mi vida? Recuerda, la persecución es para ti. Personalmente tienes que preguntarte, Señor, ¿por qué permites? Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi ministerio por el cual estás permitiendo que estas cosas estén ocurriendo? Y cuando tú crees en esa evangelización, realmente va a ocurrir cuando tú empiezas a creer en eso. Y cuando empiezas a restaurar tu fe en esta verdad, es que cuando la obra de Dios empieza a manifestarse. El pueblo de Dios no tiene ninguna razón de preocuparse acerca de las cosas del futuro. Cada creyente no tenemos que preocuparnos por ello. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Cuando Él escribió, ¿qué es lo que dijo cuando escribió? Él no dijo, yo estaré con vosotros a veces hasta el fin del mundo. ¿Dijo eso? ¿Que Él estaría a veces con nosotros? No. O a lo mejor dijo que estaría con nosotros en esos momentos, en esas circunstancias difíciles. Entonces, en esos momentos urgentes, no os preocupéis, cuando estéis pasando por esas circunstancias, yo entonces sí que voy a estar con vosotros. Quizás nos gustaría escuchar eso, pero no dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? Lo que Él dijo es, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del mundo. Ahí estamos nosotros. Él está con nosotros todos los días. No hoy que es domingo. Mañana también. Por eso, culto de la semana. Porque Dios está contigo todos los días. Es la soberanía de Dios, que Él está contigo. Yo quiero creer en esta soberanía de Dios.
Y todos tenemos que restaurar. ¿Por qué? Porque todos estamos al día en la incredulidad. Todos todavía enraizamos con parte de incredulidad. Hay en nosotros todavía incredulidad. No en Dios, vuelvo a repetir. Incredulidad en esa fe verdadera de la soberanía absoluta de Dios. Necesitamos esa realidad. Afrontamos dificultades, afrontamos problemas personales, luchamos en todas las áreas. Luchamos en casa, en el trabajo, luchamos en la iglesia. Y las cosas parece que siguen pasando y parece que con todas estas cosas la fe decae. Se nos lleva la fuerza, la incredulidad. Se nos lleva la fuerza. A veces oramos, Señor, no sé dónde estar, qué hacer, dónde ir. A veces oramos de esta manera, no tengo nada ni siquiera. Otras personas por lo menos tienen economía, yo no tengo ni siquiera economía. No tengo absolutamente nada. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Estos problemas. Tenemos que avergonzarnos de estos pensamientos. Tenemos que avergonzarnos de estas oraciones y tenemos que confesar realmente la obra que Dios está haciendo. Tenemos que comprender o empezar a comprender que todas estas cosas están dentro del entrenamiento de Dios. No es ni más ni menos que eso. Es parte del entrenamiento de Dios. Recordar, ¿para qué? Para levantar a los verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo tiene que tener una verdadera fe. Si no hay una verdadera fe, no hay un verdadero discípulo. Tenemos que restaurar esto. Rápidamente tenemos que arrodillarnos delante de Dios y comenzar a orar. Rápidamente. Tenemos que tomarlo así. Recuerda la oración que tenemos que hacer desde por la mañana. Dios, abre la puerta para mí, para que yo pueda proclamar el Evangelio. Dios Todopoderoso, abre la puerta a la iglesia, para que proclame el Evangelio también. Señor, haz que sea capaz de proclamar solo este Evangelio por el resto de mi vida. Señor, restaura esto en mi vida. Restaura y no te preocupes de nada más. No te preocupes por el futuro. Bástale a cada día su propio... ¿Cómo decís? La versión original es mal. Mal. Bástale a cada día su propio mal. Afán al fin y al cabo es malo. ¿Por qué te afanas? Dice la palabra. No os afanéis por nada. El original es, ya le basta, cada día ya tiene su propio mal. Ya tiene su propio mal. Por lo tanto, no os preocupéis con nada. Confía completamente todos tus problemas a Dios, a la soberanía de Dios. Confíaselos. Una vez alguien me dijo, bueno, yo cuando tengo problemas se los comparto con fulanito, con menganito y eso me ayuda. Está bien, pero eso también en el fondo es incredulidad. No hace falta que se los confiese a nadie, confíaselos a Dios. Díselo a Dios, a Él, expónselo a Él. El problema se irá yendo poco a poco y se irá en la medida que nosotros dejemos de quejarnos y estemos orándole a Dios. Disfruta de las respuestas de Dios en esta semana. Que podamos en esta semana sanar, desenraizarnos de la incredulidad. Que la incredulidad desarraigue de nosotros para que podamos restaurar la verdadera fe en la soberanía de Dios. Vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios en las semanas siguientes. Este es el primer principio. Restaura la verdadera fe. Amén. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta semana podáis tener evidencias de esta verdadera fe a través de las circunstancias, problemas que puedan ocurrir o que estén ocurriendo ya en vuestras vidas. Que a través de esos problemas podáis desarrollar, restaurar la verdadera fe en la soberanía de Dios. Cuando tengáis que tomar decisiones, cuando tengáis que tomar o tomar alguna opción, que sea siempre bajo la dirección de la soberanía de Dios, porque todo está en las manos de Dios. No hagáis nada con vuestro pensamiento, con vuestro humanismo. No lo hagáis nunca. Jamás. Estad dentro de la soberanía de Dios. Que Dios os bendiga durante esta semana en el nombre de Jesucristo. Amén.